Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué Bienvenidos tal? a un episodio más de Una Lucha Más. El día de hoy, este bello lunes, lunes de, pues de inicio de semana, lunes de felicidad, lunes de alegría para el mundo. No sé, ¿cómo te encuentras, Emanuel, el día de hoy? Para mí los lunes me gustan mucho porque los domingos como que me da una flojera enorme y el lunes es como mi día de volver a reactivarme. De hecho, para mí los Monday Blues, o sea, de que te pones todo deprimido los lunes, para mí son los domingos. Los domingos como que de seco el sábado tienes actividades, me pongo triste el domingo porque me siento poco productivo, poco útil y el lunes como que es retomar de, bueno, voy a poder volver a hacer cosas aquí con ustedes. Ok, rápido, los voy a dejar en este momento con Emanuel. Emanuel va a ser nuestro host el día de hoy. Nos va a contar algo. ¿De qué nos planeas hablar un poco, Emanuel? De la reunión que tuvimos el viernes, como de planeación, Ah, ok, va, me late. Escúchenla, yo estuve ahí. Yo la viví, estuvo chida. también de una reunión secreta que tuvimos en la mañana, que no les puedo platicar mucho, pero más o menos Puedes dar por dónde sin dar va. nombres, ¿no? O sea, quizás no es como muy ambigua la cosa. Si va a Estaría chida. cambiar los nombres como ustedes ya están acostumbrados. A Mr. X y Carla Oculta, ¿no? Carla Oculta. Ajá. Ok, bueno, Emanuel, te dejo. Muchas Gracias gracias. por echarme la mano. Por favor, compartan en redes sociales, compartan con sus amigos y enemigos. Es un amor que se me va a sufrir el día de hoy. Bye, vamos. Listo. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que me estén viendo muchas personas. Ahorita, en este momento en particular, Edgar, que está encargado de toda la parte de plataformas y publicación de juegos, se le juntó bastante trabajo. Y Jorge, que lo iba a suplir, se le empalmó una visita. Entonces yo que estaba acostado en este sillón, porque me duele un poco la cabeza, me siento un poco resfriado, yo creo que de haber, no sé, de haberme tomado las cervezas muy frías el fin de semana, pues ya, me ofrecía a conducir el programa de hoy y pues se me hace bastante interesante. Y hey, Dios, llegó la visita de Jorge. Bueno, Una Lucha Más es el programa que hacemos desde Cara Oculta, el estudio de videojuegos y desarrollo de aplicaciones que está en el Pacífico de México, en Guadalajara. Y todos los días transmitimos un poco de la vida del estudio. Y de hecho, lo hacemos como una herramienta de comunicación de lo que estamos haciendo en el día a día. Y también, pues, para digerir o asimilar esas 8 horas de trabajo que a veces son tan rutinarias o tan clavadas, tan metidas en el proceso de desarrollo de apps y juegos precisamente que se nos olvida externar o platicar con ustedes, con tanto el público como colegas de la industria, familiares o amigos de lo que realmente estamos haciendo. Y también para nosotros es un ejercicio como de asentar todo lo que estamos haciendo en el día a día y reflexionar sobre eso y transmitirlo. Una de las herramientas o cosas que estábamos platicando y analizando durante este fin de semana era la parte de llevar un diario de lo que estás haciendo. A veces se nos distrae tanto, como te digo, el día a día o el proceso creativo, el proceso industrial, que si no lo asentamos y nos ponemos a redactar o a escribir sobre ello, pasan los días, pasan las semanas y volteas para atrás y realmente no recuerdas todos los puntos que fuiste conectando, todas las acciones y justificaciones de cada una de tus decisiones o resultados. Mira, aquí estoy viendo que, hola, 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 se está grabando a través del iPad. Como podrás ver, el encargado de todo esto empezó primero Jorge en Una Lucha Más hace más de 200 episodios y después son nuestros expertos del programa. Fueron Iván, Fernando y el más reciente fue... Adelante, pásale, claro, pues claro que sí, pásale, adelante. Tenemos aquí a nuestro especialista en toda la parte de plataformas físicas, es decir, nos echa la mano a que todos los servicios y la infraestructura esté bien, el señor Don Toño. Unas palabras para nuestro público, Don Toño. Hello, everybody. Eh, saludo a la familia. Bueno, entonces tenemos aquí a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Habíamos platicado de, de Edgar. Edgar es le encargó de toda la parte de plataformas y ahorita tiene mucho trabajo y por lo tanto me mandaron a mí que yo me encargo de la producción. ¿Y qué pudiera hacer eso en caso de que sea la primera vez que nos estés sintonizando, que nos estés viendo a través del programa?
Y se me hace muy interesante porque, además del trabajo en cara oculta, me toca dar clases en la universidad y me invitaron a dar una que se llama Arquitectura de Software, que es más como producción de software en la Universidad de Artes Digitales, y estoy platicando prácticamente de mi día a día como productor ejecutivo en la empresa, y también fue parte de lo que estudié en mi maestría en Administración de Sistemas de la Información, y se me hizo muy interesante tener que compartir con los estudiantes tanto la teoría como algunos ejercicios de producción. Entonces, ese es mi rol principal en el día a día, junto con todos los equipos de trabajo, administrativo, legal. El equipo de producción se encarga de diseñar, ejecutar, probar, lanzar, hacer el deployment o despliegue de los juegos y plataformas que tenemos, que las principales son comercio electrónico, para todo lo que es software utilitario que resuelve una necesidad en la industria, y también la parte de videojuegos, y lo intermedio que son las aplicaciones con gamification. Por ejemplo, marketplaces o lugares donde puedes comercializar tanto bienes físicos como servicios virtuales o artículos coleccionables digitales, videojuegos, entre otros, de una forma más divertida. Hay muchas propuestas aburridas de entretenimiento o de marketplaces, pero ¿qué tal si lo hacemos de una forma más enganchante con esas mecánicas de juego? En la mañana tuvimos una charla muy interesante con una de las empresas productoras de contenido original en México. No puedo mencionar mucho más por motivos de confidencialidad y otras cosas por ahí, pero muy seguramente más adelante les tengamos alguna noticia así que quiebre los medios y salga en primera plana en muchos periódicos. Pero una de las necesidades que tienen estas empresas es la parte económica, pero también la parte de la adquisición y retención de usuarios, que no es nada nuevo. Gran parte de las empresas que se acercan con nosotros buscan eso precisamente. Cómo finalmente hago una transacción que me reditúe, desde vendo más artículos físicos, vendo más videojuegos, hago que mis juegos o producciones originales lleguen a más personas, pero también cómo me peleo por la atención de los mismos. Hay tanto contenido gratuito que aunque tu juego lo hagas totalmente gratis y sea una producción triple A, es decir, si haces los Avengers y incluso no cobraras por entrar, no tendrías a todo el público tras de ti. Más aparte, la otra mitad del proceso, que es, aunque tú lo des gratis, pues cómo vas a recuperar los costos de inversión del producto y evidentemente generar un retorno de inversión, una ganancia. Y es donde muchos productores de videojuegos, si tú nos ves de algún estudio amigo o estás en un garage y quieres crear una propiedad intelectual original, o quieres crear videojuegos, eres un novelista, quieres hacer cualquier contenido creativo, ¿cómo vas a hacer para llegar a ese camino donde vivas bien haciendo lo que más amas? Y prácticamente ese ha sido el día de hoy. La semana anterior, el equipo de producción lo estuvimos puliendo mucho en base a muchos indicadores que hemos visto anteriormente en este programa. Si te gusta la parte más de producción, de crear tu propia empresa, de llevar los procesos creativos e industriales de las industrias creativas propiamente, te recomendamos que veas todos los episodios de los viernes. En esos, Jorge, que es director general de la empresa, ha sido director de estudios de producción, efectos visuales, cine, y tu servidor, que yo estoy más en la parte técnica, programación, desarrollo de software, arquitectura de software. Platicamos como líderes del equipo de Cara Oculta, platicamos nuestras visiones, nuestros enfrentamientos del área comercial contra el área técnica, las necesidades o metas que tiene el equipo comercial contra el equipo de desarrollo, investigación, programación, arte, diseño, entre otros. En nuestros programas platicamos que en noviembre, diciembre del año pasado estuvimos diseñando las estrategias para la visión del 2018. Es decir, en enero pusimos una serie de metas y objetivos para que en diciembre, 31 de diciembre de 2018, lo pudiéramos comparar y decir qué tan cerca o qué tan lejos estuvimos de lograrlo. Dame un segundo, voy aquí a hacer algunos experimentos con las cámaras para ver si podemos hacer que tengas varias tomas y no sea tan aburrido. Ahí se hizo grande gracias a nuestra plataforma Mivo, que se me hace algo súper impresionante. Si no lo habías visto anteriormente, mira, Mivo es una herramienta, una cámara inteligente junto con una aplicación que en este momento lo estamos corriendo desde un iPad para simular que tenemos un estudio de producción automatizado o
mucho más impresionante. Bueno, volviendo al tema, el viernes tuvimos una reunión con los 3 líderes del equipo de producción. Estamos hablando de Elías, Efren y Edgar, que posiblemente ya los conoces. Efren lleva la parte de software para empresas. En este momento el producto más fuerte es Commerce, que se está desarrollando para Android y para iPhone o iOS, que es comercio electrónico. Y sorprendentemente es una de las necesidades más comunes que nos dice las empresas, los usuarios, incluso pequeños empresarios que quieren iniciar y dicen, oye, yo quiero tener un negocio. Evidentemente una parte muy dolorosa es la comercialización, la venta de productos, principalmente productos físicos. Y ha funcionado bastante bien en el área de e-commerce, ya lo habrás escuchado anteriormente si nos sigues. La parte de Elías, él se está enfocando mucho en apoyar la producción de los videojuegos, juegos de móviles, juegos de PC, que lo dividimos en 2 grandes áreas. Una son producciones originales con muchísimo riesgo porque creamos tanto el arte, personajes, historias y las presentamos al mercado para que la gente las juzgue, las juegue y pague por ellas. Y también tenemos el área de juegos, principalmente para resolver una necesidad de una empresa. Entonces está en el punto medio entre software para empresas y videojuegos. Hablamos de Adver Games, hemos hecho algunos juegos para candidatos políticos, para clínicas de cirugía estética, para casinos. Hemos hecho muchísimas cosas relacionadas con Adver Games, que son videojuegos que utilizan las ventajas del entretenimiento interactivo de los videojuegos para hacer más atractiva una propuesta comercial de marketing o de publicidad. Pero pues tampoco es muy emocionante porque finalmente tienes que desarrollar una necesidad del mercado. Entonces, lo que es muy emocionante, pero altamente riesgoso, es crear tus propios personajes, tus propias historias. Elías lleva esa parte, la producción, lidera la producción de, entre otros proyectos de otra categoría, todos los videojuegos. Y Edgar, además de coordinar la publicación de apps o de juegos, por ejemplo, para iPhone, que el proceso es muy exigente, todo para Apple iOS es altamente exigente en cuanto a perspectivas de calidad, y de hecho nos hemos enfrentado al reto de que los juegos con el nivel de calidad mínimo que teníamos anteriormente, como un MVP, si estás en el ambiente de negocios, habrás visto que el MVP, Producto Mínimo Viable, se refiere a cómo puedo, con la menor cantidad de tiempo y de recursos, por ejemplo, de costo y de personas, puedo lograr un producto que penetre el mercado, que esté en el mercado y la gente puede empezar a disfrutar o incluso pagar por él. Y los requerimientos que pone Apple para productos mínimos cada vez son más altos y cada vez son menos un producto mínimo y se convierten más en un juego completo. Y en un juego que hicimos para un candidato político lo estamos viviendo. Habíamos cotizado a esta persona, a su equipo de campaña, un juego pues, bastante simple pero funcional. El equipo de campaña estuvo de acuerdo tanto en la parte de costo, tiempo, características visuales, y cuando lo presentamos a Apple dice no es suficiente y nosotros hemos estado cubriendo esa parte. Entonces ya estamos platicando de que el líder de la parte de producción en el estudio, Emanuel, se apoya con otras 3 personas con el rol de producción, asistentes de producción o productores adjuntos, porque están en preparación hacia llegar a ese camino de poder liderar todo un equipo de producción e ir desarrollando ciertas estrategias. Una de ellas es que el jueves y viernes nos juntamos durante 1 hora más o menos a planear todo lo de la semana. Y aunque suena muy obvio, no habíamos hecho este ejercicio tan a detalle como debería haber sido. Normalmente se esperaba que Emanuel, como representante del equipo, hiciera el reparto de todos los proyectos, que actualmente son más de 10 proyectos, para cada una de las personas, que son 18 personas en el equipo de producción, entre core, que son alrededor de 8 personas, más 10 que son interns o estudiantes o personas junior que están integrándose al equipo. Y tenemos, pues, evidentemente, un abanico muy amplio de áreas y de capacidades, habilidades, experiencia. Por ejemplo, no porque sea más o menos importante, pero al principio puse a todos los del equipo core como leads, personas que a su cargo tienen a un área. Y las áreas son producción, yo me encargo de los productores adjuntos, y luego está el equipo de arte y diseño, que anteriormente se llamaba nada más arte, pero tomamos la decisión de definirlo como arte y diseño porque involucra
diseño de interfaces, diseño de experiencia de usuario, arte 2D, 3D, diseño de personajes, generación de flujos de usuario, entre otras cosas más. Tenemos al equipo de desarrollo para Unity, que es nuestro motor de juegos que elegimos para prácticamente todas las producciones de entretenimiento interactivo. Tenemos también para software, el equipo de, de programación. En este momento están en Xcode y en Objective-C, en Android Studio y en Xcode, tanto con Swift como Objective-C. Y también al equipo de backend, es decir, hacen software para tanto utilitarios o herramientas para empresas, como también para videojuegos, pero se enfocan más en los servidores, los que centralizan toda la información que viene del juego a través de los dispositivos o a través de las aplicaciones de comercio electrónico, Gabriel y Sergio, por ejemplo. Entonces, son varias áreas con disciplinas diferentes, con 18 personas en total, y llegó un punto donde para mí era demasiado trabajo. O avanzaba como un productor líder o el productor propiamente de cada uno de los juegos, que así funcionó hace algunos años, más o menos bien, pero empezó a crecer el equipo de trabajo, empezó a crecer también la carga, la exigencia, la disciplina que se necesitaba para terminar a tiempo, y sinceramente para mí fue mucho, mucho trabajo que estaba empezando a dejar atrás, y pedí apoyo, autorización o consenso al resto del equipo administrativo, a Jorge, a Nena, que Nena lleva la administración de recursos humanos y Jorge lleva la parte comercial y dirección general. Les dije, oigan, realmente no puedo con tanto la parte de foco como de tener en la mente todos los proyectos, es algo que no se me da tanto. Me acuerdo mucho en una empresa donde trabajé, tenía un jefe que él era el gerente general de la división y podía tener en su mente 400 empresas diferentes a las cuales les dábamos servicio, y desde personas, números de teléfono y estatus de cada uno de los servicios que le ofrecíamos a esas 400 empresas. Para mí eso en este momento todavía es muy difícil. No he llegado a ese nivel donde puedo gestionar a tantos clientes. Mi capacidad actualmente está entre 3 y 5 producciones al mismo tiempo. Es decir, puedo gestionar 2 juegos, una aplicación, un desarrollo de plataforma tecnológica, lo del fondo de gobierno, y ya, prácticamente ese es donde yo he topado y donde he dicho, puedo hacer bien hasta 3 cosas al mismo tiempo. Y en posiciones anteriores que he tenido, una vez me tocó coordinar el desarrollo en una empresa que desarrollaba sistemas administrativos. Cuando llegué a 7 productos al mismo tiempo y además desarrollar en uno de ellos, ahí sí me empecé a volver loco y dije, necesitamos dividir la carga de trabajo. Y por lo tanto ahora tenemos pues esos 3 equipos principales. ¿Cómo ha funcionado eso? Ha sido crecimiento por parte de todos. Por ejemplo, yo llevo la producción ejecutiva, que es estar en contacto con otras áreas de la empresa, también llevar pues decisiones estratégicas, más que ejecutar propiamente el día a día, también ir haciendo planeación, investigación para futuro, para final de año, para el próximo año. Y afortunadamente con estos 3 líderes que les comento, puedo delegar la ejecución del día a día. Puedo llegar y dedicar 4 horas a estar haciendo cotizaciones, investigación de futuros proyectos, y el resto del tiempo sé que no tengo que estar tras de cada una de las 18 personas para coordinar que se esté avanzando, que eventualmente eso es lo que lleva a una empresa realmente madura. En algunas producciones, perdón, en algunos videos que me ha tocado hacer anteriormente, hemos platicado que las empresas tienen una curva de madurez. Generalmente empiezan con 1, 2 o hasta 3 amigos que se juntan, empiezan a invertir sus ahorros, se juntan en un garage y levantan ya sea un producto, una oferta de servicios, y arrancan. Y esa es la etapa de la concepción de una idea que eventualmente se transformará en un negocio cuando llegan los primeros clientes. Ya después que lleguen los clientes y empieza a sostenerse, es decir, gano más de lo que gasto, empieza el equipo de socios o el equipo de fundadores, son 2 o 3 personas, a saturarse de trabajo y empiezan a invitar a los primeros empleados o equipo de trabajo o amigos, y va creciendo. Entonces, Caroculta en este momento, como sociedad anónima, promotora de inversión de CB, es decir, es la figura que tenemos en México. Si nos estás viendo en otros países, posiblemente sea algo similar, como las sociedades de responsabilidad limitada, las incorporaciones.
entre otras, pues ya nos encontramos en un lugar en el que no podemos tomar el equipo core todo, tenemos que empezarlo a repartir, pero también no tenemos una madurez tan definida para que haya un proceso que te define exactamente qué es lo que tienes que hacer. Mucho de esto es de aprendizaje constante, es de estar retando al equipo de trabajo a hacer cosas para las cuales no están preparados. Y muchas veces es como una queja que tienen con nosotros y que muy frecuentemente yo recibo, que es oye, es que me estás poniendo a hacer algo que no vi en la escuela. Bueno, sabemos que eso no es un justificante para no hacerlo. Oye, es que me estás pidiendo algo para lo cual no estoy preparado, algo que nadie me explicó cómo hacer. Y es parte de nuestra cultura. Como empresa pequeña, tenemos que ser capaces de aprender muy rápido y constantemente. Sin embargo, a veces sí, en el caso de que no demos las herramientas correctas al equipo de trabajo, desde capacitación, formas más ágiles de hacer las cosas o explicarle por dónde va el rumbo, va a ser muy difícil que el resultado sea predecible. Otra cosa que estuvimos viendo en la reunión de planeación fue que la forma en que estamos entregando las actividades o que estamos delegando las tareas no era muy clara. Nosotros llegamos prácticamente a dividir un proyecto, ya sea que dure, no sé, 2 semanas, 4 semanas o incluso 6 meses, que los proyectos más largos que hemos tomado recientemente van en torno a los 6 meses. Debemos definirlo primero en una lista de objetivos y requerimientos. Es una tabla de Excel, una tabla con objetivo 1, requerimiento 1, 2, 3, etcétera, en las cuales hablamos de cosas como necesito que haya una app. A veces es muy obvio, pero muy frecuentemente ni siquiera se define ese nivel. Con la experiencia vamos nosotros aprendiendo a desglosar esas cosas obvias de las que no son tan obvias y a comunicar a los clientes de una forma efectiva. En muchas ocasiones asumimos muchas cosas y cuando se entrega el proyecto, las assumptions, las cosas que creía el cliente que se estaban tomando en cuenta eran diferentes para nosotros. Con la experiencia y los proyectos andados, cada vez le damos una mejor experiencia a los clientes. Entonces, primero definimos una lista de objetivos y requerimientos. La aplicación no sabemos cómo, no sabemos con qué tecnologías, con qué estética, tiene que resolver ciertos objetivos del negocio. Objetivos del cliente, objetivos de la organización. Y esto puede ser muy variado. Algunas particulares, que ni siquiera son empresas, son personas que se acercan con nosotros a título individual, dicen, oye, yo quiero una aplicación para ayudarme en mi florería a vender más o vender a través de internet. Entonces tenemos nosotros que apuntar eso de una manera muy directa. La persona necesita poder vender a través de internet. Y de ahí se desglosa una serie de investigaciones, requerimientos, características que tiene ese proceso, que tiene ese resultado que espera el cliente. Por ejemplo, vender a través de internet no sabemos cuánto. Vender mucho, vender poco, vender lo mismo que ya está vendiendo el cliente, la misma cantidad, pero con más eficiencia. ¿Cómo lo hacemos? De ahí se despega una gran cantidad de cosas que tenemos nosotros que pelotear con el cliente, es decir, estar preguntando, estar investigando y estar proponiendo. Pero al final del proyecto, la lista de objetivos y requerimientos se tiene que cumplir cabalmente uno por uno. Como a veces llegan a ser una cantidad increíble de requerimientos, los empezamos a agrupar por módulos. Se recomienda que estén entre 5 y 7 módulos más o menos. Es decir, cuántas piezas lógicas podemos acomodar en base a esta lista de objetivos y requerimientos. Un ejemplo, tenemos el juego Reto Rusia, que es para el Mundial de Fútbol, que en 15, 20 días más o menos se termina de lanzar, y lo dividimos en seis módulos que a nosotros nos hacían sentido. Uno, el blanco, por ponerle un número y un color. El número 1 es el base y se refiere a todas esas características que no caben en ningún otro o no son propiamente un módulo del juego, pero son necesarios para que funcione bien. Hablamos de juntas, reuniones, planificación, documentos de diseño. Son base en todo proyecto. Luego, el módulo 1 es el single player y le pusimos otro color. El 2 es el multiplayer. El 3 es mostrar anuncios. El 4, las compras in-app purchases o son compras, por ejemplo, desde el sistema operativo de Android o de iOS. Y finalmente son nice to have, cosas que si nos alcanza el tiempo lo vamos a poner como decoraciones o como agregados. Entonces dividimos el proyecto en esas 6 secciones lógicas para nosotros.
A su vez, cada módulo tiene una lista de entregables. Hablamos de cosas que podemos entender como un subagrupador. Oye, la parte de multiplayer tiene en concreto un modo de juego que es de penales. Ok, entonces es un entregable, es un conjunto de actividades que genera una experiencia en el usuario. Inicio una nueva sesión, inicio una nueva partida, me conecto con otro jugador, respondo las preguntas, pierdo o gano y repito el ciclo, por ejemplo. Entonces, ese entregable a su vez se divide en una serie de tareas. Las tareas son avances incrementales que nosotros lo dividimos por persona y por día. Por ejemplo, este entregable nos tardamos 5 días en hacerlo, pero ¿cuántas personas requiere? La mitad del tiempo de arte, la otra mitad de programación, por ejemplo, o una parte proporcional de aseguramiento de calidad, y todo ese entregable se tiene que publicar en versiones de prueba como Test Flight o Google Play Beta, por decir algo. Entonces, todo ese conjunto de actividades y personas para lograr un entregable lo agrupamos propiamente en el entregable y lo subdividimos en tareas. El entregable tiene un número, por ejemplo, el 23, y las tareas son la 2301, encargada al equipo de arte, es diseñar los assets, es decir, los elementos gráficos que el equipo de programación va a tomar para ese botón, cuando le hagamos clic o tap, ejecute cierta acción. Entonces, los proyectos de 6 meses, por ejemplo, llegan a tener 300 tareas, que es el trabajo repartido por persona o por área en incrementos de 6 horas. Otra cosa también que hemos platicado en programas anteriores, si te interesa, revisa los programas de los viernes, platicamos la justificación de por qué. Nosotros tenemos 6 horas productivas en el estudio en cuanto a programación, arte, diseño, ejecución, porque generalmente 2 horas se van entre ir al baño, entre juntas pequeñas o charlas o caminar de un pasillo a otro. Generalmente 2 horas no son productivas, pero solamente 6 horas en la mayoría de las personas son realmente creativas. No sé si has visto gráficas que dicen que las primeras 4 horas son las más eficientes, donde se genera el producto de mejor calidad. Aunque tú trabajes 16 horas diarias, esas otras 12 van a ser generalmente trabajo mecánico, pero el acto de pensar funciona bien el cerebro las primeras 4 a 6 horas. Por eso nosotros justificamos que hasta 6 horas de trabajo, si lo haces muy bien y si pones tu máximo, son realmente productivas. Y las otras 2, pues podemos hacerlas para actividades un poco más rutinarias. Entonces lo que hacemos es dividir esas 300 tareas entre días, semanas, y si te fijas es muchísimo trabajo, 300 tareas por proyecto a lo largo de 6 meses. ¿Qué pasa si en el estudio tenemos 3 proyectos al mismo tiempo? O 8, que es el caso actual. Tenemos todo lo que es la plataforma Commerce, que a su vez se divide en distintos clientes que se les da servicio. Tenemos 3 juegos, 3 aplicaciones, más el trabajo semanal de cada uno de los equipos. Por ejemplo, el equipo de arte estamos mejorando el nivel por medio de ciertas actividades, prácticas, generamos un portafolio actual como para decir, hoy estamos aquí y queremos estar acá. También el equipo técnico estamos invirtiendo en capacitación y cursos con los chicos de DevF, que son cursos muy interesantes, más en el formato de workshops, no nada más parte teórica, sino se sientan los chicos a desarrollar actividades muy concretas. Entonces, pues también tenemos esa parte de cuáles son las técnicas más efectivas para capacitar a cada uno de los equipos, arte, programación. En mi caso tengo en 1000 actividades adicionales, como estar planeando los nuevos proyectos, estar dando seguimiento a proveedores, principalmente todo lo que involucra trabajar con equipos de desarrollo externos, lo llevo yo por la experiencia quizás que ya he desarrollado anteriormente, pero todo lo interno afortunadamente me están apoyando con eso. Algo que se me fue un poco el avión es de que no he visto si tenemos preguntas. Déjame revisar. Si tú tienes alguna y nos estás viendo, te pido por favor que nos las mandes a través de los distintos portales de donde se transmite Una Lucha Más. Hablamos de live stream, de Facebook Live, creo que hasta YouTube y otras cosas. Le voy a preguntar precisamente a Edgar cuáles son todas esas plataformas por donde nos están viendo. Entonces, aquí tenemos Una Lucha Más. Puedes darnos todos sus comentarios y nos está viendo una persona. Tenemos a Gabriel Lara y a Bernardo García. Muchas gracias por vernos, Gabriel y Bernardo. Les voy a mandar aquí un corazoncito de que
me están viendo. Muchas gracias. Recuerden que cualquier comentario es súper agradecido. Estoy viendo en cada uno de los canales si tenemos comentarios por aquí. Bueno, aquí no hay nada. En el de Jorge Suárez tampoco. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Y si nos estás viendo offline, te recomiendo de que no pongas tu comentario por aquí porque es difícil que lo veamos. Coméntalo en el siguiente programa live o también en nuestro Messenger, facebook.com/Cara Oculta, y aparece la parte de Messenger y puedes dejarnos cualquier comentario. Oye, una lucha más, me fascina, se me hace muy interesante, o ya que ya no hable Manuel porque nada más dice puras cosas aburridas de producción. Tú déjanos cualquier comentario. Entonces voy a ver si tenemos algo más por aquí. Gabriel, Bernardo. No, pues prácticamente ya fue todo. Entonces voy a empezar a cerrar el programa. Bueno, parece que no hay comentarios de su lado. Prácticamente eso es un lunes normal en el estudio. Otra de las actividades que nosotros hacemos constantemente, y si por ejemplo nos estás viendo por parte de la universidad, estamos viendo que la metodología Scrum se divide en una serie de pasos. Una de ellas es generar la pila de producto o product backlog. Backlog le llaman pila, aunque el nombre está un poco raro. Es un registro de todos los epics que debe tener un proyecto, es decir, a grandes rasgos, todo lo que se debe desarrollar o el producto debe tener al final del ciclo de desarrollo. Sin embargo, siempre tenemos ese huevo y la gallina. ¿Cómo le hago para, sin tener que analizar de una forma tradicional todos los elementos, cómo hago más o menos predecible el costo, el tiempo y la calidad? Y para eso tenemos ciertas herramientas, como que en la iteración cero se destinan ciertos recursos a planear y a predecir pues la mayoría de los aspectos de diseño y de desarrollo o arquitectura del proyecto. Todos los días nos reunimos las distintas células de desarrollo para decir qué hice ayer, qué sí hice re bien. Por lo tanto, en base a la planeación que se están haciendo los viernes, qué me toca hacer hoy y algún impedimento o algo en lo que los demás nos puedan ayudar para que se haga correctamente el trabajo. Eso es solo una pequeñísima parte de la metodología de Scrum, que prácticamente son las reuniones de 15 minutos al inicio del día. Algo que llegamos a hacer y fue como un aprendizaje que se desarrolló es que al principio del día hacemos unas reuniones que por querer estar todos platicando y se juntaba el área comercial con el área de producción, se hacían reuniones larguísimas. Hablamos desde más de media hora hasta 45 minutos o una hora y no eran realmente motivadoras. Entonces ya lo estamos haciendo una representación de chat. Hacemos esas mismas preguntas a través de un chat. Es opcional que tú veas las de otras personas, pero nos juntamos célula por célula de trabajo para efectivamente hacerlo así. Y el líder o productor adjunto de cada producto, de cada desarrollo, tiene que acercarse con su equipo para ver efectivamente que con esa planeación se terminen las cosas. Entonces, pues es prácticamente el día a día que te recomiendo que lleves en tu estudio. Hablamos de varias herramientas claves. Primero, definir una lista de todo lo que quieres que tenga tu videojuego o tu software. Es bien difícil, es un ejercicio que puede llegar a tomar semanas y luego se hace la parálisis por análisis. Tengo tantas ideas para hacer mi producto que nunca las termino. Entonces, por ello es muy importante que se haga la famosa ley del 80-20. Enfócate en ese 20% de ideas y priorízalas. Aprende a poner hasta más arriba las tareas que realmente crees que son más importantes. En cuanto te llenes de tareas, recórtalas al 20% y las otras déjalas para después. Es un hábito que hay que desarrollar. La siguiente es, y una vez que tienes más o menos un alcance de tu producto, es generar ciertas herramientas de control. Herramientas, por ejemplo, de control de versiones como con GitHub. Es decir, tu código tiene que estar con un commit o con un... ¿Cómo se llama en español el commit? Bueno, que empujas tu código desde tu computadora hacia un servidor central para que esté sincronizado para todos. El hábito de hacer un commit diario, checkout, no me acuerdo cómo se llama el commit, se los voy a investigar para la próxima, pero ese acto te hace disciplinado, decir, hoy sí avancé, hoy hice una unidad mínima de trabajo que la publiqué diario en mi log o en mi registro de commits. Y es un hábito que tenemos que desarrollar aquí también en Cara Oculta, porque a veces los desarrolladores no hacen su commit diario porque les da vergüenza que el desarrollo fue muy pequeño. De hecho, qué bueno que me acuerdo porque tengo que empujar a que se haga eso. El equipo artístico también tiene, en base a sus tasks
que se cierra en el día, que tiene que equivaler a 6 horas de trabajo, tiene que publicar ciertos procedimientos de poner el editable en una ubicación y poner el archivo final o archivo que representa la imagen, por ejemplo un PNG o un modelo 3D, tiene que estar también en otra ubicación. Entonces, si te haces disciplinado de esa forma, los avances van a ser más predecibles, porque eso se refleja en unas gráficas que son las burn down charts, o gráficas que representan las horas quemadas del proyecto. Es decir, tú puedes trabajar 6 horas diarias si tú quieres, pero si no se representa con una planeación, una previsión de cómo se van a ir consumiendo las tareas a lo largo del tiempo, vas a ver que, suponiendo que esta es la gráfica ideal, si tú vas extendiendo el proyecto porque no estás avanzando y no estás siendo efectivo, vas a tardar el doble de tiempo en terminar, por ejemplo. Y a las industrias creativas nos cuesta muchísimo, y podemos decir que es una de las enfermedades más duras, el hecho de entregar tarde, mientras que otras industrias como la manufactura o el software son muy estrictos en cuanto a los tiempos, y nosotros por el pretexto o la justificación de ser creativos no nos damos a la concentración de ser efectivos en cuanto a tiempos, por ejemplo. ¿Y qué otra estrategia sería importante? Hemos descubierto que aunque en Cara Oculta no somos propiamente los expertos o los mejores en la parte técnica, no somos los mejores en la parte artística, nos hemos distinguido por dos cosas bien hechas. Una de ellas es la administración, que ha mejorado de el último año para acá gracias al esfuerzo de Nena, la líder de la parte de administración, que tiene mucha experiencia, tiene mucho coraje, mucha responsabilidad y mucha acción para realizar bien esa parte. La parte comercial también nos ha distinguido. Muchos estudios son muy buenos técnicamente, pero no son capaces de ofrecer esos servicios al mercado, lo cual no es crítica, pero al menos yo lo viví cuando yo tenía el estudio solo. Llegué al punto donde los clientes que tenía nos daban un nivel de estabilidad, pero se acabaron esos clientes y por no tener un proceso para atraer nuevos, los productos se fueron cayendo en cuanto a usuarios y los servicios que ofrecíamos también se fueron en picada. Y también, pasando a otro tema, lo que tenemos muy fuerte en Cara Oculta y cada vez lo tenemos más sólido es la parte de producción. Somos organizados, somos disciplinados, tenemos metodologías, tenemos sistemas para llevar a cabo de una forma más predecible y más cercana a las necesidades de los clientes las producciones. Cuando, igual, sin criticar, pero algunos amigos los platicas con ellos y, oye, ¿cuándo va a salir tu videojuego? No, pues no sé. El hecho de no saber cuándo va a salir tu videojuego es un foco súper rojo porque no sabes si los presupuestos que tienes te van a alcanzar y no tienes una forma de optimizar. En la mañana, en un podcast que me gusta escuchar cuando voy manejando, de libros para emprendedores, estaban platicando el tema, te recomiendo que lo escuches si te gusta, de el hábito más sencillo que puede tener cualquier persona, cualquier equipo de trabajo, cualquier emprendedor para ser mejor. Y es el de estar abiertos a feedback. El feedback requiere ciertos procesos. Uno de ellos es medir. Si tú quieres mejorar, primero tienes que saber dónde estás. No puedes mejorar lo que no sabes ni siquiera en qué punto está. Entonces, a veces es bien complicado. En el equipo de arte que tenemos aquí, los queremos medir y desafiar, y es algo que platicaba precisamente el libro, y me hizo un poco de sentido cuando iba manejando a regreso hacia el estudio. A muchos nos cuesta en nuestro ego que nos midan, aceptar que estamos mal, aceptar que podemos estar mejor, aceptar que nuestro nivel de calidad aún no está en el tope, está en un punto medio, pero ese hecho de tener que ser humildes y aceptar que podemos mejorar implica decir que no estamos al 100%. Y yo lo he visto más en la parte de disciplinas orientales, las cuales estábamos platicando la semana pasada, creo que el jueves lo toqué un poco. Si no has fallecido, si no te has muerto, siempre puedes ser mejor. Así piensan los orientales. Mientras que los occidentales, los americanos, mexicanos, estamos más en que necesitamos ser mejores hoy. Hoy cómprate el mejor coche que puedas, aunque tengas que endeudarte. Deja para después las preocupaciones y hoy concéntrate en tenerlo mejor, cuando los orientales no piensan de esa forma. Entonces es algo bastante importante. Si tú quieres ser mejor, tienes que medir, tienes que ser humilde, tienes que tener la capacidad de aceptar que puedes ser mejor. Y esa es la conclusión del día de hoy, prácticamente. Espero que este programa te haya gustado. Una lucha más. Nos puedes ver en caraoculta.com, en facebook.com/caraoculta. Transmitimos todos los días desde distintas perspectivas. Los lunes generalmente es una pequeña visión de cómo va a ser la semana, qué tenemos que entregar al final, y si tú eres fan de nuestros productos,
y de la forma en que trabajamos, te invitamos a que lo veas los lunes. La parte de los jueves son entrevistas a distintas personas del equipo. Los departamentos o áreas que tenemos son marketing, área comercial, administrativa, producción. Producción se desglosa en plataformas, publishing, arte, diseño, programación y ¿qué más? Pues prácticamente podemos agruparlas en esas, y la parte comercial, que es estar buscando nuevos clientes, estar buscando oportunidades de mercado, fondos de gobierno que apoyan a la innovación, a las industrias creativas, a producción como de cine y videojuegos. Dependiendo de tu interés, te recomiendo mucho, por ejemplo, si eres el próximo fundador de un estudio, que estés un poco empapado de todo. Si te gusta más la parte de, digámoslo así, ser miembro de un equipo de trabajo, enfocarte nada más en la producción, también acompáñanos, porque constantemente estamos platicando de temas muy concisos como las limitaciones que hemos tenido con Unity como motor de juegos, los retos que tiene el equipo artístico de venir, por ejemplo, del diseño gráfico o de la producción de cierto tipo de assets a los requerimientos que tienen diferentes un videojuego. Estamos platicando con equipos de animación, amigos de nosotros, de que el hecho de hacer una animación en Toon, en Flash, en la herramienta que tú quieras, es muy distinto a tenerlos que importar en Unity, donde las acciones son dinámicas. Y bueno, podemos platicar por horas, a mí me fascina mucho eso. En particular, tú me puedes seguir si te gusta lo que platico en eapl.mx, que es como un link a mi portafolio o a mi vida digital o identidad digital, donde ahí tengo cada vez un poco más descuidado, pero prometo estar echándole un ojo. Videos, audios, textos, LinkedIn, Facebook personal, por si gustas contactarme. Bueno, no el personal, sino la página, digamos, empresarial, porque en la personal pongo muchos memes y cosas de tinte político más por diversión, pero igual si quieres agregarme como amigo, cero problemas. Emanuel Alejandro para Licea, en esta cara, en Facebook. Y a mí me encantaría mucho platicar contigo. Intento lo más posible, a veces el tiempo es corto y la responsabilidad de las clases en la mañana y largas jornadas en el estudio, más aparte de la vida en familia, hacen que no pudiera dedicarle todo el tiempo que quisiera. Pero si un día estás en Guadalajara, vienes de otra ciudad o aquí vives y te gustaría salir a platicar en una tarde, echarnos un café, a mí me gusta mucho ir a los cafés o bares, restaurantes de juegos de mesa, Caravana, Multiplayer. De hecho, Multiplayer se lo recomiendo, me gusta mucho su cultura y los dueños, los fundadores de Multiplayer, que está cerca del expiatorio, si estás en Guadalajara, son personas muy agradables y que cada vez pues más cercanas, se están convirtiendo en amigos del estudio. Entonces, si estás aquí, te invitamos. Si no, si estás lejos, tengo amigos en Sudamérica, en Estados Unidos, en Ciudad de México, en Monterrey, en el norte de México. Agrégame, platiquemos, hagamos cosas. Algo que a mí me desespera mucho del ambiente de videojuegos en México es que o somos muy egoístas y cada quien ve sus intereses. Es mi estudio, es tu estudio, no te metas. Hacemos muy pocas coproducciones, que lo platicamos en programas anteriores, que son herramientas estratégicas para hacer cosas que anteriormente no habían sido posibles. También empezamos con mucha euforia y no terminamos los proyectos. Es uno de los grandes problemas que hemos visto en México. No somos disciplinados. Y algo que no me gusta a mí de las personas es tenerlas que estar motivando demasiado a que hagan. Pero bueno, si tú eres diferente y quieres disfrutar junto con nosotros, te invito mucho. Deja ver si hay alguna otra pregunta y si no, ya cortamos el programa. 43 minutos. Estoy viendo aquí en la página Trabajo en Videojuegos. Si tú tienes un estudio y quieres compartir con nosotros tus ofertas de trabajo, y también las mencionamos aquí en el programa Una Lucha Más, por favor, agrega la página trabajoenvideojuegos.com, ya sea directamente a la página, que es un portal automático, o en el Facebook. Vamos a ver si hay unas últimas preguntas. Parece que no. ¿Sí o no? Pues parece que no. Entonces, terminamos la transmisión. Muchas gracias por vernos a través de estos 40 minutos y que estés muy bien. No te pierdas la transmisión del viernes.